Cuéntanos por qué es la pieza clave número uno. Vale, estrategia, digamos que es, o al menos en nuestro caso en la agencia, es el área que marca qué se hace en un proyecto, ¿no? Al final, qué vamos a hacer y por qué vamos a hacerlo, ¿vale? Entonces, tú puedes tener muchas piezas que te funcionen, pero si tienes una mala estrategia, ¿vale? El resto se te puede ir al traste. Entonces, importante tener una estrategia muy, muy clara. Para las personas que están empezando, que hay algunos por lo que han comentado en el chat, elige algo sencillo, elige una estrategia que sea clara y que tú puedas seguir ABC. Hay muchos ejemplos en Internet, tanto de webinars como de lanzamientos, ¿vale? Está la fórmula de lanzamiento, que es como un poco la Biblia, iba a decir, para los que nos dedicamos a hacer lanzamientos. Y aunque puedas hacer tus ajustes, pero tener sobre todo un enfoque de estrategia claro, ¿vale? Y hacer un buen trabajo estratégico antes de nada, antes ni siquiera de escribir el copy. Esto es algo que nosotros hacemos, analizamos los proyectos previamente, ¿no? Y definimos, ok, a qué audiencia nos vamos a dirigir, todo el tema de promesas, el tema de detallar por ejemplo, la autoridad del experto y ser capaces de explicar bien la historia detrás. Toda esta parte la tienes que trabajar muy, muy bien antes de construir, digamos, el resto de piezas, ¿no? Antes de ponerte a implementar, ¿vale? Siéntate, piensa muy, muy bien la estrategia, porque sin esto em, el resto de piezas se te pueden caer. Esto es como la base. Perfecto. Luego la clave número dos sería el copywriting, ¿no? Que es la forma bonita, ¿no? De escribir y comunicarte con ¿no? Con tu audiencia. Y me parece muy interesante porque es la clave número dos cuando, o sea, yo me acuerdo cuando inicié en el tema de marketing, que fue como hace 6 años, no se oía mucho hablar de copywriting. Siempre se decía, bueno, pues hay que escribir bien a tu audiencia y comunicarte bien con tu valle persona, ¿no? En ese aspecto, pero el concepto de copywriting, pues no se oía hablar muy bien. Si quieres hacer un pequeño repasito de lo que es esto y ya explicas por qué es la pieza clave número dos. El copywriting al final se define muchas veces como los textos persuasivos, ¿no? Son textos, son todos los textos al final que conforman el proyecto, tanto en páginas como en email. No deja de ser lo que estás diciendo, lo que tú estás transmitiendo a tu audiencia. Entonces, cada mensaje que tú das es copywriting, ¿vale? Entonces, una vez tienes clara la estrategia, el cómo tú transmites eso a tu audiencia, qué les haces llegar, eso es el copy, ¿vale? Por eso es como el segundo punto más importante porque es de lo que se nutre todo, ¿no? Al final, tú puedes tener un diseño muy bonito en una web, pero si lo que estás diciendo no llama la atención de tu audiencia, no está bien enfocado, no te va a servir de nada, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es súper, súper importante el tema del copy. Perfecto. Luego está tráfico, la pieza clave número 3. Además, me encanta porque siempre nos piden webinars de tráfico. Yo siempre les digo, es que el tráfico es un tema que es tan grande que en una hora te da tiempo de hacer una pequeña introducción y ya está, y resolver algunas dudas, pero es inviable. Para hablar de tráfico tendríamos que estar una semana entera o dos, ¿sabes? Y entonces, bueno, explica un poquito a qué tipo de tráfico, de qué tipo de tráfico estás hablando, si es tráfico orgánico o tráfico de pago. Y nada, y dinos también porque es importante, claro. Nosotros, por un lado, trabajamos la parte orgánica a partir de cierto punto en el proyecto, porque obviamente también suma y no solo para generar puramente tráfico, la parte orgánica también sirve para generar credibilidad, etcétera, ¿no? Y un poco como confianza. Pero obviamente la parte más importante de tráfico, sobre todo pensando en hacer crecer el proyecto, es en lo que llamamos el tráfico de pago, que al final son campañas publicitarias en diferentes canales, ¿no? Normalmente en Facebook, en YouTube o en otros formatos de Google. También hay otras ahora que está surgiendo TikTok, LinkedIn también hay publicidad, Pinterest, ¿vale? Son las campañas publicitarias al final, ¿no? El tráfico de pago. Este es el siguiente punto más importante
porque llega un punto en que, aunque tú hayas construido una audiencia con tráfico orgánico y vayas captando suscriptores y demás, si tú realmente quieres crecer, vas a tener que llegar a la gente, vas a tener que llegar a más audiencia. Y la única manera que hay de hacerlo de manera rápida, que no dependa únicamente de, ¿no?, de que alguien te encuentre en Google o vea un post tuyo en redes sociales, es poniendo publicidad, ¿vale? Además, esta Perfecto. parte es especialmente importante hacerla bien, ¿vale? Que por eso decía que es lo que decía antes de que no puedes hacerlo bien todo. Y en esta parte es especialmente crítica porque estás invirtiendo el dinero directamente, ¿vale? Entonces tienes que tener muy controlado el tema de tráfico para no quemarlo directamente, para no quemar tu presupuesto, ¿sí? Eso es. Y Judith, una pregunta, ¿tienes un canal preferido para hacer tráfico? Bueno, al final Facebook y YouTube son como los clásicos. Bueno, YouTube y Google, de hecho, en realidad, Google Ads, son como los clásicos. Pero sí nosotros miramos las audiencias a las que nos estamos dirigiendo en cada proyecto y en base a eso evaluamos si pueden haber, por ejemplo, en TikTok puede haber una audiencia interesante o en LinkedIn, depende del proyecto que sea. Por ejemplo, tiene mucho sentido también poner anuncios ahí. Depende, al final es entender dónde está tu audiencia. Por ejemplo, para proyectos de hobby nosotros no ponemos anuncios en LinkedIn, obviamente, porque ahí entras ya con una mentalidad de enfoque profesional, ¿no? Sin embargo, para otros tipos de cursos sí tiene sentido anunciarse en LinkedIn. Entonces es pensar bien dónde está mi audiencia y a partir de ahí elegir los canales. Igual que en Pinterest, por ejemplo, ¿no? Que no, también puede ser como, no es como el estándar Facebook, Google. Depende en qué proyecto valoramos, por ejemplo, si esa persona, si el experto ya tiene una audiencia en Pinterest o aunque no tenga una audiencia, mira, en un proyecto nos pasaba que es una persona que mucha gente en Pinterest está posteando sus contenidos, aunque ella no tenga eh, un canal propio, digamos, en Pinterest, ¿no? Entonces ahí sí nos interesa porque vemos que hay gente que ya la está siguiendo.